Vamos a hablar de estas letras. La letra KY y su primita, la letra KY glotal. Hermanos, cuando nos encontremos con esta letra, en realidad es una sola letra, aunque está compuesto de dos letritas, pero es un solo fonema, es una sola pronunciación. Lo mismo podemos decir de este. Son tres símbolos, KY y glotal, pero en realidad es un solo fonema, una sola letra. Hay dos variantes. Hay una variante que la pronuncia bien fuerte, como Santiago Chimaltenango, Todos Santos, Concepción Tutuapa. Se pronuncia tan fuerte esta letra que pareciera que es la letra Che, como cuando decimos cha, che, chi, cho y chu. Cha, che, chi, cho, chu. Esa es en la forma fuerte. Notan que suena tan fuerte que apareciera una che, pero no es che porque la che hay que juntar los dientes para que salga la letra che. Cha, che, chi, cho, chu. Pero esta es KY. Viene de adentro. Hay que retraer un poco la lengua, subir una parte de la lengua o la parte de atrás de la lengua hacia arriba para que salga la letra. Se pronuncia tan fuerte en algunas variantes que suena cha, che, chi, cho, chu. En otras variantes, como aquí Comitancillo, Cajolá, San Juan Ostuncalco, ¿verdad? La Emboscada, que es ahí en San Martín Siguilá, se pronuncia tan suave que pareciera que es una K. Les tocó más fácil. K, K, Ki, Ko, Q. Más fácil, ¿verdad? Más suave. Kia, Kie, Ki, Kyo, Q. Se nos recomienda usar esta expresión, esta pronunciación, para que tanto las personas de Huehue como las personas de Xela puedan entenderlo. Pero si usted está en una zona donde la variante predomina, use como lo pronuncian allí. ¿Qué dificultad hay de esas dos? No hay ninguna dificultad. Lo hemos comparado con la letra Y en español. Perdón, la letra L o doble L. Algunos se dice que en Argentina lo pronuncian muy fuerte, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Está la forma un poco más tranquila, como en México, sencillo. Pero está la forma mucho más suave, como aquí en Centroamérica, que se dice sencillo, ¿verdad? Así que son diferentes formas de pronunciar una misma letra. No pasa nada, se entiende. Ejemplo. Algo parecido nos pasa con la calle. Algunos la pronuncian fuerte, otros la pronuncian más suave, pero no pasa nada, es la misma letra. ¿Cuáles son algunas palabras que contienen esta letra? Tenemos, por ejemplo, la palabra cielo. Ya. Concepción Tutuapa, Santiago Chimaltenango, y como ya dijimos, dicen cha. Pero que los hermanos de Cajolá y demás, como dicen ca. Ca. Es la diferencia en la pronunciación. Ok. ¿Qué otra? Por ejemplo, esta, chiaquil, que significa todos. Chiaquil, ahí está esa letra, chiaquil, todos. Tenemos la palabra chimney, que significa muerto, difunto, cadáver. Eso es chimney. Y de ahí viene la palabra chimen, que significa muerte.
En otra variante, kami, muerte. La K-Y glotal me parece una de las letras más difíciles del MAM. La ventaja es que no hay muchas palabras que la contengan. Y pasa lo mismo que la letra anterior. Algunos lo pronuncian muy fuerte y otros más débil. A, E, I, U, U. Está difícil, ¿verdad? Muy bien, qué bárbaro. A mí me tomó 2 años aprenderla. Y bueno, hermanos, que ya te salió. A, E, I, U, U. Muy bien. La ventaja de esto es que no hay muchas palabras que contengan esta letrita, así que no nos va a costar tanto trabajo. Pero la calle sin glotal, esta que ya mostramos, la primera, esa sí la vamos a encontrar siempre. Porque recuerden que también es el marcador para ellos. Por ejemplo, si yo digo la palabra papá, tat, si aparece una calle antes, significa su papá de ellos o de ellas. Tat, tat. La tierra o el terreno de ellos. Chot, ¿verdad? Los ojos de ellos. Chuets. Y así sucesivamente. Si aparece una calle al inicio de una palabra, pues es el posesivo de ellos. Bien, veamos unas imágenes con algunas de estas palabras. Hermana Brenda Marroquín, léenos esa palabra, por favor. Ujinkta. Yajik. Muy bien, otra vez. Cha. Chaj. Eso, muy bien. Otra vez, con glotal en la A. Cha. Chaj. Muy bien, Brenda. Chconteye. Cielo, Siguiente. Siguiente, hermana Arminda. Léanos la siguiente, la primera que está arriba. Xiaoming. Muy bien, hermana Chconteye. Vamos a repetirla. Chimney. Chimney. Muy bien, excelente. Chimney. 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 Chimney Ni. es muerto o Muerto. difunto, cadáver. Chimney. La palabra muerte es kami o en otra variante, chimney. Muy bien. Este animalito, este tremendo animalito, es bien tremendo. Y vive aquí. A ver, hermana Elisa, ¿cómo se llama este animalito? Titbi chuklo, chuklo. Kiak. Kiak. Bien. Chak. Yak. A ver otra vez, ¿tú misma? Chak. Yak. Eso. Es la pulga, hermanos. Ah, Por cierto, en la variante de Concepción Tutuapa, comezón se dice chacachín. Viene de esta misma palabra, ¿ven? Porque curiosamente es lo que provoca este animalito. Muy bien. ¿Tenemos otra? Sí. La pita o esto, pita, lazo. No lazo, más bien la pita. Se llama chajaj o chajaj. Y el estudio del libro de congregación de esta semana trae un ejemplo con esta palabra. Chajaj habla de un shal, ¿verdad?
chkej, tunziet honkishto. Ahí está el chkej, es la pita, ese hilo. O sea, en algunas zonas la gente se dedica a eso, el mecate lo limpian, lo cosen, lo raspan, y en las noches o en las tardes no es raro encontrar a las personas torciendo esta pita en sus piernas. Eso se llama chkej. Muy bien. Bueno, conocemos ya dos letras nuevas para utilizarlas a la hora de leer. Recuerden siempre esto. Si leemos bien, aunque no entendamos todo lo que leamos, pero la persona sí lo va a entender y le va a llegar al corazón. Maxama, hermano.